Bienvenida hermosa mujer a este espacio pensado para nosotras, para estas charlas entre mujeres sobre temáticas que son sumamente importantes para nosotras dentro de nuestra sociedad actual. Te recuerdo que mi nombre es Lina y a través de mi espacio holístico Lina Terapias acompaño a mujeres en su desarrollo personal a través de la sanación femenina. Me puedes encontrar en Instagram como Lina Terapias con doble E. O bien, si deseas recibir más de estos videos, puedes suscribirte al canal para recibirlos. El día de hoy me gustaría hablar de una sensación y una emoción que nos acompaña muchísimo a las mujeres que comenzamos a trabajar nuestra sanación femenina, que comenzamos a desear transformar ciertos patrones y ciertos hábitos que son nocivos para nosotras. Esta sensación, esta emoción tiene que ver con el sentimiento de no pertenecer. Este es un sentimiento que nos pasa a muchas actualmente y que no se habla mucho porque genera mucha sensación de culpa. Y es importante que lo nombremos, es importante que nombremos esta emoción y esta sensación porque suele ser el motor de movimiento para aquellas personas que vienen a esta vida a realizar un cambio espiritual o un cambio trascendental dentro de su linaje. Primero te quiero decir que si tenés esa sensación de no pertenecer desde pequeña, no es una sensación que generaste vos. No es una sensación que genera otra persona. Es un motor que vino con vos desde que naciste. Y probablemente ese motor o esa emoción que te mueve constantemente en tu vida es una emoción que muchos de tus ancestros y ancestras no han podido llevar a cabo, no han sabido cómo o no han querido y saben que tenés el potencial para poder hacerlo en esta. Por supuesto, esta sensación de no pertenecer a veces es agradable porque nos permite mirar nuevos rumbos, accionar hacia ello, tener convicción de lo que pensamos, observar dónde está el dolor o la tristeza repetida a través del linaje, generar nuevas posibilidades, nuevos tipos de vínculos y así podría seguir, pero por momentos no es armonioso para nada porque genera justamente culpa, porque hay personas que realmente saben que tienen comodidad dentro de su linaje o de su núcleo familiar actual, que es amada, que tiene todas sus necesidades cubiertas, pero aún así sienten no pertenecer y eso le puede generar culpa. Por otros momentos puede generar angustia, el hecho de sentir que los lugares donde está habitando no son los suyos, por más que deberían serlo. Por otros momentos, a otras personas le puede generar ira o enojo porque tal vez ese motor de nacimiento, ese motor de movimiento con el que nacieron, se activa cuando sufren a su alrededor. Cuando de repente están en un entorno que lo que hacen es activar ese motor de movimiento. Pero si la persona no reconoce que ese motor, esa sensación de no pertenecer, es algo que vino con ella a esta vida y no es algo que ella está generando, es muy difícil que se apropie de ello. Y es muy normal que se repitan entonces distintas circunstancias. Entonces, acá lo que te invito es a que reflexiones esa sensación de no pertenecer, que comprendas que las personas que están en tu entorno, las personas que te aman y las personas que vos amás, muchas veces se le hace difícil entenderte porque vos misma no te estás entendiendo. Porque vos misma no comprendés qué hacer con esta sensación dual de sentir que no perteneces,
pero al mismo tiempo creer que debes pertenecer. Y eso se refleja en la energía, se refleja en las tomas de decisiones. Quienes nacen con este motor de movimiento, de no pertenecer, probablemente lo sientan toda su vida. No es algo que se va a ir de un día para el otro. Y es por ello que es necesario cultivar las convicciones. Entender que no tiene que ver con un lugar y con una persona el no pertenecer. Tiene que ver tal vez con dinámicas. Tal vez sentís que no perteneces a tu familia porque en realidad sentís que no estás perteneciendo a la dinámica familiar. Entonces ya no son las personas, es la dinámica. Tal vez sentís que no pertenece a tu trabajo, no por tu trabajo en sí, sino por la dinámica de tu trabajo. Entonces ya no son las personas del trabajo, ya no es el territorio del trabajo, es la dinámica del trabajo. Tal vez sentís que no perteneces a la sociedad en la que estás, pero tal vez no es la sociedad, es la dinámica de esa sociedad. Entonces, ya no son las personas, ya no son los edificios o lo que te rodee, es la dinámica de esa sociedad. Y desde ahí, desde esa conciencia, puedo hacer el movimiento de una manera más sana, no escapando de esos lugares, sino haciéndome cargo de que mi motor de movimiento, que es esta sensación de no pertenecer, no es algo que yo elijo, es algo con lo que vine y es algo que puedo trabajar. No para querer pertenecer, sino más bien para entender cómo moverme. Que las personas y las circunstancias que vivo no tienen la culpa de que yo no quiera pertenecer. Es más bien una cualidad propia que traje, porque me está diciendo que hay algo que tengo que cambiar en esta vida. Eso sí, como decíamos antes, esta sensación, esta emoción tiene dos polaridades. Y dentro de su polaridad negativa, como les decía antes, la persona puede pasar toda su vida creyendo que tiene que llegar a un lugar, creyendo que en algún momento tiene que pertenecer a algo. Y en realidad esta sensación de no pertenecer llegó con esta persona para crear cambios, para hacer movimientos. No significa que tiene que estar toda su vida corriendo, toda su vida cambiando de cosas, sino que tiene que comprender qué es a lo que no pertenece. Como les decía antes, probablemente no sean las personas, probablemente no sean los lugares, sino que son las dinámicas. Y desde esa dinámica puedo entender dónde elegir. Si comprendo que la dinámica de la violencia de una ciudad, del sonido de una ciudad, de la cantidad de gente de una ciudad que habita dentro de ella o el movimiento que se genera dentro de esa ciudad es sumamente atestada de gente, no es algo, no es una dinámica que a mí me gusta, entonces voy a entender que voy a tener que buscar una sociedad o bien una comunidad en donde su dinámica sea más tranquila. Puede ser una ciudad también, pero puede tener distinta dinámica. Si lo que me molesta entonces es la dinámica en cuanto al núcleo familiar, en cómo se relacionan entre sí, entonces puedo entender que la forma de vincularme que voy a buscar va a ser diferente. Va a ser ir en busca y trabajar en nuevas dinámicas de vinculación. No eliminar a estas personas, sino más bien crear nuevas dinámicas para mi futuro, o para mi presente, mejor dicho. Y esta reflexión me permite hacerme cargo de mi motor, entendiendo que esta sensación de no pertenecer no viene porque no sea aceptada por el entorno o porque sea rechazada, sino que viene porque es algo que vino conmigo y con lo que tengo que aprender a amigarme y con lo que tengo que aprender a mirar como una posibilidad y no como un obstáculo. Y esa sensación de no pertenecer es la que te trae a vos a buscar tu sanación, a cambiar hábitos, a cambiar patrones de tu linaje. Pero hay que tener mucho cuidado cuando hacemos esta búsqueda a través de esta sensación de no pertenecer, de no estar todo el tiempo señalando
a lo que no pertenecemos. No estar todo el tiempo señalando esas dinámicas que duelen o esas situaciones que dañaron. Porque es muy difícil ir hacia adelante, caminar hacia adelante, si todo el tiempo estamos mirando hacia atrás o señalando hacia atrás lo que nos dolió. O ese lugar al que no pertenecemos. Entonces, aduéñate de esta sensación. Nació con vos, está con vos porque es tu motor de movimiento, porque precisás moverte y hacer un cambio en tu vida en relación a lo que tu linaje vino haciendo. Pero tenés que comprender que no buscas ser un obstáculo en tu vida, buscas ser una cualidad. Y para ello tenés que amigarte con quien sos, con el lugar donde creciste, con el lugar donde habitaste. Y entender que los demás no tienen la culpa de que vos tengas esa sensación, porque esa sensación no es mala. Simplemente debes comenzar a comprenderla y a moverte, recordá, no desde el enojo, sino desde tu motor. Por supuesto, en cada persona esta sensación se puede activar, o sea, se puede hacer consciente a través de distintas circunstancias y experiencias de vida. Algunas se van a hacer conscientes a través de experiencias de vida tal vez traumáticas o dolorosas, y en otras personas se puede hacer consciente simplemente porque llega un momento en la vida en donde precisa hacer un cambio de dinámica. Es por ello que es tan importante llevarlo a una terapia, sea una terapia convencional o sea una terapia complementaria, como es por ejemplo la sanación femenina. En todos los casos, lo que quiero recordarte es que no estás sola, es que esa sensación es natural y sobre todo en personas que vienen a hacer un cambio en su linaje y un cambio en su propia vida. Te cuento que este sábado, 27 de abril, en Rosario voy a estar realizando un círculo de mujeres en donde vamos a conectarnos con nuestro cuerpo y con nuestros puntos de poder para encontrar la calma dentro nuestro y para poder reconocernos, volver a conectar con nosotras mismas. Esto es un paso fundamental dentro de la energía femenina. Así que si deseas estar en un espacio en común con otras mujeres, si deseas compartir conmigo un espacio, te invito a este círculo de mujeres que va a estar siendo el sábado a las 17 horas en Espacio Sagrado de Rosario. Cualquier consulta puedes ingresar al Instagram y me hablas desde allí y te paso toda la información. Te dejo un saludo enorme y nos vemos pronto en el próximo video. Coméntame si resonás con la temática de hoy. Y si sentís que alguna mujer lo está necesitando, compartíselo. Hasta luego.